Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga a mis amados hermanos, a cada suscriptor de este canal. Le doy gracias al Señor por tenerlos a todos aquí, a toda esa persona que se ha suscrito, que comparte los videos y que ven todos los videos. Dios le bendiga grandemente. Estamos creciendo paulativamente y yo sé que este canal seguirá llegando a más personas y será de gran bendición. Así que te invitamos a compartir y a suscribirte si aún no lo has hecho. Vamos a compartir lo bueno. Y vamos a decir que por ahí viene el tema de lo que te quiero hablar brevemente. Vamos a darle una introducción a un tema que vamos a estar hablando, que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio que el Señor nos mandó a predicar? Y así como dice en su palabra en Marcos 16:15, y les dijo, hablando de Jesús, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sabemos que ahora mismo por este medio estamos predicando el Evangelio, que muchas personas están consumiendo el contenido que encuentra en las redes sociales, pero no todo lo que encuentra en las redes sociales, todo contenido es bueno, es edificante para nuestras vidas. ¿Y por qué tomo esto en consideración? Porque le quiero hablar del Evangelio de Jesucristo, de aquel Evangelio que el Señor nos mandó a predicar. Y cuando nos vamos al contexto, ¿qué significa la palabra evangelio? Porque el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es simplemente las enseñanzas y la vida de Jesús, de Jesucristo. Están escritos en los los 4 libros del Nuevo Testamento, que si analizamos la vida de Jesús, que aquí está narrada en el libro de Mateo, Lucas, en Juan y en el libro de Marcos, donde acabamos de leer. Entonces, si analizamos qué es lo que dice, cuál es la enseñanza de Jesucristo, qué fue lo que nos mandó a predicar Jesucristo, y vemos su vida, vamos a encontrar que en Juan 3:16 habla de ese gran amor, de ese amor que que Dios le tuvo al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un verso que muchos conocemos, muchos sabemos. Este es el Evangelio de Jesucristo. Esto hace parte de las enseñanzas, las bienaventuranzas que dio Jesucristo. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados aquellos pacificadores. Este es el Evangelio de Jesucristo, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la vida de Jesús, una vida íntegra, una vida de enseñanza, una vida de un líder, una vida de un ejemplo a seguir. En ningún momento Jesús tuvo una vida o nos enseñó a que tenía que tener ni siquiera tiradera unos con otros, como andan muchas corrientes por ahí. Jesús en ningún momento nos mandó a señalar, a juzgar. Al contrario, él mandaba a los discípulos y le daba un mensaje. Cuando él mandó a los 70 discípulos, que le dijo, donde no seas aceptado, parafraseando, que se sacudan el polvo de sus pies y la paz que se fue contigo vuelve contigo. O sea, Jesús en ningún momento enseñó, no, donde no te acepten, donde no crean en lo que tú dices, donde no hagan lo que tú haces, júzgalo o discrimínalo o échale maldición a ese lugar o habla en contra de ese lugar. Al contrario, Jesús donde quiera que iba predicaba este precioso evangelio. Incluso en su ciudad, cuando le dijeron en aquella ocasión, pero tú eres el hijo de José, tú eres el hijo del carpintero, en un término discriminativo, tampoco Jesús arremetió contra ellos y simplemente les respondió, no hay profeta sino en su propia tierra. Entonces, porque lo juzgaban los demás, porque no hacía los milagros que él hacía en otras ciudades. Esto le estoy dando un ejemplo de pequeñas enseñanzas, de pequeñas actitudes que Jesús tuvo cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra y qué fue lo que nos mandó a predicar, a enseñar. Entonces vamos a consumir, vamos a compartir la palabra del Señor tal y como es. El Evangelio de Jesucristo no está en ropa. El Evangelio de Jesucristo no está en lo que yo interprete, en lo que yo crea. El Evangelio que Jesús nos mandó a predicar por todo el mundo es un Evangelio de salvación, de arrepentimiento, porque así yo hoy puedo tener un estilo de vida diferente, yo me visto diferente, pero antes de yo vestir diferente tuve que conocer qué es el amor de Dios, tuve que conocer
ese evangelio precioso, la vida de Jesucristo, que me llevó a mí a un cambio. Bendito sea su nombre. Así que este es el evangelio que Jesús nos manda a predicar. Un evangelio de arrepentimiento, de aceptar el amor de Dios que Él nos brinda, aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario para salvación. Así que yo creo que todos los que hemos sido transformados no debemos juzgar. Todo aquel que estuvo en este mundo y sabe de dónde Dios nos sacó, y porque hoy estemos transformados y tengamos un estilo de vida diferente, es gracias a ese evangelio de Jesucristo, es gracias a esa cruz del Calvario, a ese sacrificio, a esa resurrección, es gracias a eso que hoy estamos aquí, y eso es lo que Jesús nos manda a predicar, su amor, su misericordia. No podemos juzgar, no podemos señalar, no podemos discriminar porque aquellos no hagan lo que yo no hago, no podemos decir palabras ociosas, palabras negativas, decir palabras maldicientes en contra de aquellos que están en pecado donde una vez nosotros estuvimos. Así que el evangelio de Jesucristo es amor, sacrificio, perdón de pecado, lavamiento, arrepentimiento para nosotros poder ser salvos. Dijo el Señor en una ocasión cuando los fariseos le vinieron a señalar porque sus discípulos no se lavaron las manos. Jesús le dijo, primero hay que lavarlo de adentro para que después entonces lo de afuera sea transformado. Si nosotros no recibimos y no entendemos realmente lo que es el evangelio de Jesucristo, el amor de Jesucristo hacia nuestra vida que nos lava por dentro para luego reflejarlo por fuera, nunca vamos a poder ser transformados. Así que este es mi mensaje, es una pequeña introducción porque quiero hablar más ampliamente de este tema, visto que por estos mismos medios estamos escuchando demasiadas doctrinas, demasiadas tiraderas que da vergüenza, donde el Señor nos mandó a predicar su evangelio, la vida de Jesús. Este es el mensaje. Tenemos que hablar de que Jesús vino al mundo, que es el Hijo de Dios, que nos dio una enseñanza, que murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y que Cristo viene pronto, y el que no se arrepienta de su pecado no podrá entrar al reino de los cielos. Ese es el mensaje que todos deberíamos estar impartiendo, predicando el evangelio de Jesucristo y aprovechando las redes sociales, que podemos llegar a todas partes del mundo, a todo rincón, podemos compartirlo con miles de personas, este precioso evangelio, utilizando bien las redes sociales, no para ser virales, no para obtener sonido, no para llevarme algo, no para estar a la tendencia de lo que los otros están hablando, no para estar en competencia con nadie. Simplemente usemos las redes sociales para realmente predicar el evangelio, lo que Jesús hizo en nuestras vidas. A mí me lavó, me limpió, me recogió del polvo de ese pecado donde yo estaba. Y le digo a todo aquel que está en lo mismo, que eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. No somos quienes para juzgar, porque donde tú estás hoy, tal vez yo estaba ayer, pero Jesús cambió mi destino, cambió mi vida, y lo puede hacer contigo. Así que vamos a compartir, vamos a hablar del amor de Dios y vamos a seguir leyendo la Biblia y escudriñando de verdad cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde.